En el día de hoy queremos darle el agradecimiento al Ministerio de Salud, en su nombre al doctor Mojica, médico pediatra infectólogo, quien nos ilustrará ampliamente sobre la situación de esta nueva enfermedad, el coronavirus, que ahora está afectando a nuestra población mundial. Mi nombre es José Alejandro Mojica, soy pediatra infectólogo, hago parte de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de Colombia, del grupo IRAEDA, PAI y soporto de infecciones hospitalarias. Es un gusto estar aquí en la gobernación de Cundinamarca. Les voy a hablar de la situación del coronavirus, qué está pasando con el coronavirus en el mundo, en Colombia, cuáles son los lineamientos del ministerio y sobre todo a qué debemos atenernos y aún más tenemos que prepararnos en esta fase de alistamiento, pero sobre todo guardar la calma. La situación del coronavirus, básicamente ese es el temario. Vamos a hablar algo de generalidades, algo de virología, vamos a hablar de la transmisión, de la patogenia, de la clínica, la situación Colombia y algunas recomendaciones. Siempre que uno está ante un nuevo agente, uno tiene en cuenta 3 puntos claves. Uno es la transmisión y la transmisibilidad de este agente. El otro es la patogenia, o sea, qué tanto nos afecta, qué tanto es capaz ese virus de causar enfermedad, sobre todo en el humano. Y el tercero, la virulencia. Una vez que nos afectó, qué tanto puede ser mortal, qué tanta morbilidad o mortalidad y letalidad nos da, que usted sabe que son 3 principios diferentes. Entonces, esto es lo que queremos saber del coronavirus. Por un lado, es un tipo de infección respiratoria de que va de leve a grave. Básicamente es producida por un nuevo virus al cual no estamos acostumbrados y no tenemos defensa. Importante es que si ustedes se dan cuenta los signos y síntomas, los podemos describir acá. Esa sintomatología es muy parecida a un resfriado común, a una infección respiratoria a las que estamos acostumbrados. Miren ustedes, se los voy a leer textualmente. Uno habla de signos, lo que uno ve en el paciente, y los síntomas, lo que el paciente me manifiesta. Y clínicamente, miren, cursa con fiebre, cursa con tos, con secreciones nasales y con malestar general. Sin embargo, un porcentaje hace dificultad respiratoria. Y yo quería empezar esta charla contándoles que lo de no generar alarma es muy importante, porque ustedes ven que el coronavirus, de acuerdo a las últimas publicaciones del Centro de Control de Infecciones de China, que se publicó este fin de semana, incluye 44.000 personas de los 75.000 que iban afectados en el momento. La mitad los pudieron cortizar y seguir, y pudimos encontrar que, fíjense ustedes que ese coronavirus afectó a 44.000 personas, casi todos hombres mayores de 60, y lo más importante es que de esas 44.000 personas, el 80% fue enfermedad leve, y creo que es el principal mensaje. Sin embargo, de ese 80% de enfermedad leve, hubo un 20% que tuvieron enfermedad importante. Entonces, si bien de 8 de cada 10 es leve, de ese 20% que queda, 15 tuvieron enfermedad severa, y el 5% enfermedad crítica. Si hacemos un resumen, 8 de cada 10 es enfermedad leve y únicamente 2 de 10 hacen enfermedad importante que requiere hospitalización y cuidado intensivo. Y de esos que requieren cuidado intensivo y hospitalización, el 5% se tornan críticos. Como ustedes pueden ver y resumir, la enfermedad es leve en general, sin embargo tiene un factor que es la transmisibilidad. Entonces se ha generado alguna parte mediática por otro lado, pero sí importante, porque al momento van más de 90.000 casos. La otra incertidumbre es la fuente animal. Sabemos que es de fuente animal, porque el virus, cuando hacemos el estudio genético, encontramos que el virus tiene un componente muy parecido al de los otros coronavirus que se han documentado en animales. Como recuerdan ustedes, en el año 2002 hubo una enfermedad que fue el SARS, coronavirus SARS, que fue en el 2002, venía del murciélago y se ha encontrado este virus, tiene un 87% de determinante genético, o sea, muy parecido al SARS del 2002. Sin embargo, cuando genéticamente se ha podido documentar que tiene un componente muy parecido al del murciélago, pero tiene un componente muy parecido también al del virus SARS del 2002. Por eso, inicialmente, recuerdan que apareció en un mercado, el mercado lo cerraron y siguió el virus transmitiéndose. Pensaron que venía de una fuente animal, de un mercado específicamente inicial, un mercado de mariscos y pescados. Sin embargo, la fuente de transmisión, se sabe que se supone que es animal, pero no se tiene una fuente como tal. La infección se produce ¿de qué manera uno se infecta? Es muy importante este mensaje.
Fíjense ustedes, cuando yo toso o estornudo, yo genero gotas, esas gotas son muy pesadas. Si alguien es susceptible porque está muy cerquita, a menos de 2 metros de distancia de mí, si yo estoy positivo, esa persona en menos de 2 metros de distancia y más de 15 minutos se llama contacto estrecho. Esa persona, si yo toso o estornudo, esas gotas salen, las expulso a través de la tos, a través del estornudo, y esa persona susceptible adquiere esas gotas y se infecta. Sin embargo, como el virus es tan pesado y la humedad favorece su transmisión, hace que algunas gotas caigan en las superficies y de alguna otra forma, contacto indirecto, si yo toco con mis manos, me toco el cuerpo, me llevo a mis vías respiratorias y me puedo contagiar, y es la segunda forma de contagio, el contacto indirecto. Y la otra forma, entonces ahí vemos que lo resumimos, tos, estornudo y expulso partículas del virus, que son gotas, quedan en la superficie, ahí está el contacto indirecto. Pero la otra forma de transmisión es a través de las microgotas, es decir, por vía aerosol. Cuando yo hago un procedimiento como trabajador de la salud, como que tomo una muestra en un hisopado faríngeo, o hago una intubación orotraqueal porque el paciente se puso muy mal, o cuando hago una laringoscopia o hago una micronebulización, esas gotas se pueden convertir en microgotas y esparcirse en el medio, y es la tercera forma de transmisión. ¿Está claro? Entonces hemos hablado de la forma clínica, hemos hablado de la fuente indeterminada que no sabemos de dónde viene, suponemos que es animal, sabemos que la forma de transmisión es a través de gotas, a través de contacto principalmente, y eventualmente cuando hacemos procedimientos a través de la vía aérea, y esa es la forma también de nosotros protegernos. Si yo tengo una enfermedad que la transmito a través de gotas, yo debo utilizar mascarilla quirúrgica, no es que todo el mundo la va a usar, pero si yo estoy al frente de un paciente que es posiblemente transmisor, una persona en la comunidad, y yo estoy al frente, yo debería tener una mascarilla, y más si estoy en menos de 2 metros para proteger de infectarme. Si yo estoy en un área donde posiblemente alguien tose, estornuda y tiene el coronavirus positivo, yo debo limpiar todas las superficies, lavarme las manos constantemente, todo lo que es alrededor, higiene de manos, lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, porque la forma de contacto indirecto la voy a manejar y voy a prevenirla. Y el tercera forma de transmisión, que es a través de la vía aérea, cuando yo voy a hacer un procedimiento como médico, si yo voy a intubar a alguien, voy a tomar una muestra, o estoy cerquita de un paciente sospechoso altamente de coronavirus, yo debo usar una máscara de alta eficiencia que le llamamos N95, y esta específicamente dirigida para personal de la salud que tiene contacto directo con un paciente sospechoso. ¿Está claro el mensaje? Y es la tercera forma de nosotros prevenir este virus. No existe vacuna, oigan ustedes, que es la otra forma de prevención. Ustedes saben que cuando hubo la pandemia en el 2009, en abril se documentó la pandemia y tuvimos vacunas en noviembre. Para este virus, y eso que el de la influenza era conocido, que el H1N1 hay vacunas hace 70 años, y para generar una vacuna en una pandemia se demoraba más o menos 6 a 7 meses. En este virus, fíjense ustedes que es un virus nuevo, se espera, según la Organización Mundial de la Salud dice, que más o menos entre 1 año e incluso más se puede demorar tener una vacuna. Y en el momento no contamos con antivirales. Hay muy específico antiviral, el oseltamivir, que es dirigido para influenza. En este momento no hay estudios experimentales que nos digan que yo tengo un coronavirus y le doy esto, porque todavía no hay estudios hechos experimentales que me digan que este medicamento es específico para el coronavirus. Conclusión, no hay vacuna, no hay medicamento todavía en este momento. Entonces, el manejo es sintomático, el soporte con oxígeno y todo alrededor de un paciente con un cuadro respiratorio. Muy importante para recordarles estas páginas que ustedes les sugiero que deben consultar las páginas oficiales del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, del Centro de Control de Infecciones CDC de Atlanta o el CDC europeo, así como tal, que son las páginas que ustedes van a ver al final de las diapositivas y que deben consultar, que son las páginas oficiales que nos dicen básicamente qué está pasando con este nuevo virus, con esta nueva enfermedad. De acuerdo al micrositio que ustedes lo pueden ver en la diapositiva del Ministerio de Salud, si bien esto fue la noche del 2 de marzo, habían 89.068 casos, en la mañana de hoy ya se documentan más de 91.000, casi 92.000 casos, hay más de 3.150 personas fallecidas y son 65 países los afectados. Y algo muy importante es que en este micrositio del ministerio, ustedes lo pueden ver acá, ustedes pueden encontrar en el ABC todo lo que está hoy en día cambiando.
las circulares que hay alrededor de este virus y de esta enfermedad, los comunicados que se han generado en el ministerio, las campañas, los videos y los reportes diarios, que es muy importante cuando ustedes revisan esta página oficial. En China, las personas se infectaron en básicamente la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan. Sin embargo, si ustedes van a ver que de las 90.000 personas que hay, casi más de 80.000 vienen de la provincia de Hubei, que es más o menos 55 millones de habitantes y 11 millones de personas, como Bogotá y Colombia en la proporción. Si ustedes van a ver qué pasó allá, el 80.000 personas vienen de allá, los casos, pero el resto vienen del mundo. Pero hay otros sitios donde la circulación, una vez llegó el virus importado, la primera generación de personas se infectaron y hay incluso una segunda generación. Pero el gran problema es que ha sido como lo que pasó en Italia, que es el otro país que está incluido entre los 9, donde llega el virus, la gente no sabe de dónde llega y se infectaron muchas personas. Hoy en Italia van más de 2.500 personas afectadas y van más de 50 personas fallecidas por este virus. Entonces, aparte de China, tenemos a Corea, tenemos a Japón, tenemos a Singapur, a Irán, a Italia, a Alemania, y ustedes ven que en España van más de 114 casos, de los cuales algunos ya han llegado a Latinoamérica, y Ecuador se coloca por la continuidad, aunque hay solo 6 casos, ha habido una persona fallecida en Ecuador por la frontera y los migrantes. Y en Estados Unidos de América, sabemos que Seattle hay un sitio, hay personas que se ha documentado el virus y que no se sabe básicamente de dónde viene. Eso es para contarles que esto es dinámico. Esta tabla es para mostrarles cómo está, y revisen que esa es la página de la Organización Mundial de la Salud, y la coloqué con intención, es dinámica y cambiante, pero aquí están las provincias de Hubei y la ciudad de Wuhan en China, pero aquí están todos los sitios de acuerdo al territorio donde se ha documentado el virus. Algo interesante es esta es la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, pero para decirles también que en China es el principal sitio, o sea, en Asia, pero ya tenemos casos en Europa, como ustedes pueden ver en los círculos grandes. Y muy interesante esta publicación del Centro de Control de Infecciones de Europa, donde se demuestra que en los 5 continentes ha habido virus, pero la transmisión de persona a persona se ha dado en 2 continentes, que son en Asia, que ustedes van a ver que casi todos vienen de China, vienen de Japón y vienen de Corea, vienen de Irán, pero en Europa ya tenemos en Italia primero, luego en Alemania, en España. Entonces hay 2 continentes donde se ha encontrado circulación activa. Por eso la Organización Mundial de la Salud hace la alerta máxima, porque lo que sigue es decretar pandemia, cuando básicamente el tercer continente aparezca la circulación de persona a persona. Y en América lo que se ha visto, los 2 casos que hay en Brasil, o los 6 en Ecuador, o los 5 que hay en México, o lo que hay en Estados Unidos, que van más de 80 casos, o los 20 y tantos que hay en Canadá, pero se ha documentado de dónde viene y la transmisión, la cadena. Y no se ha documentado de transmisión autóctona, es decir, de persona a persona, de forma indiscriminada. Por eso, el continente americano todavía no se ha documentado que si bien hay casos importados, no hay transmisión de persona a persona. Una vez eso pase, viene la alerta máxima y se declararía pandemia. Entonces, ese es el paso que falta para que la Organización Mundial de la Salud considere sí o no una pandemia. Importantes son los sitios donde han habido en los últimos años pandemias y amenazas desde el punto de vista epidemiológico con virus respiratorios o relación a brotes. El coronavirus, que hay muchas cosas que no se conocen, pero el H1N1, ¿para qué lo traigo a colación? Porque ustedes van a ver el H1N1, lo que ustedes observan aquí, disculpe, está en inglés, es la letalidad. La letalidad es cuántas personas fallecen por la enfermedad. En este caso, la letalidad por influenza, que ustedes recuerdan que fue en el 2009, fue hasta 0.5, menos de una persona falleció por 100.000. Sin embargo, fue pandémico y hoy en día el virus quedó circulando entre nosotros. Pero vean ustedes, el SARS, que es el otro coronavirus que fue en el 2002, hubo más o menos 9.000 casos y se murió casi el 10% de esos afectados. Es decir, la letalidad casi fue del 10%, se murieron casi 900 personas. Sin embargo, en este momento van 90.000 y se han muerto 3.000. Para este coronavirus la letalidad no es tan alta, pero la transmisibilidad sí es mucho, porque van 90.000 personas en menos de 2 meses. Y muy importante, ¿qué pasó con el MERS? El MERS, recuerdan que era un coronavirus que venía de los camellos, fue en Jordania y en Arabia. La letalidad fue muy alta, casi el 35%. De 3.500 personas afectadas, 35% fallecieron. La letalidad fue muy alta, aunque fíjense ustedes que no fueron tantos los afectados. Importante el ébola, recuerdan, hubo un boom del ébola, 6 de cada 10 se morían, no fue pandémico, hoy en día está controlado, está contenido. ¿Para qué les cuento todo esto? Porque esas son las fases básicamente de los virus
Esto es lo que ha pasado con respecto al coronavirus. Y para decirles algo, es que el coronavirus es un virus simple, que es produce el 15 y el 30% del resfriado común. Ustedes saben que la primera causa es el rinovirus, le sigue el coronavirus y el siguiente virus que produce enfermedad respiratoria son los virus de sincitial respiratoria. Y el siguiente es el virus de la influenza. ¿Qué características tiene este virus? Que es más grande que el virus de la influenza, es más pesado y sobre todo requiere la parte de humedad y requiere unas condiciones para que el virus se transmita y se propague. Muy importante también recordarles que no solamente conocemos este coronavirus, porque hay otros coronavirus que vienen de animales, como en bovinos, en murciélagos, en peces, y por eso se considera una zoonosis, es decir, que viene de los animales y eventualmente puede transmitirse al humano. ¿Para qué les cuento esto? Porque es un virus RNA de cadena sencilla, es un virus que uno lo capta, llega al organismo y es capaz de replicarse fácilmente por sus características genómicas. Importante también para recordarles esta publicación de la Sociedad Colombiana de Infectología de este mes, del mes pasado de febrero, donde el virus hay un virus alfa, beta, delta y gamma. Este nuevo coronavirus es un virus beta, muy parecido a los otros beta que se conocen, como el OC43 o el HK1, que son virus clasificados básicamente por sus características genéticas, pero hay otros coronavirus que ya nos hemos familiarizado los pediatras. Por ejemplo, el 229BE es muy frecuente encontrado en infección respiratoria, o el NL63, que se pensó que podía ser un virus pandémico, pero se contuvo. Y muy frecuente, fíjense ustedes, el OC43 para los pediatras, sobre todo para personas que manejan inmunodeficiencias, porque se ha visto relacionado este coronavirus con enfermedades neurológicas. ¿Para qué les cuento todo esto? Para decirles que el coronavirus no es nuevo, pero tenemos un nuevo coronavirus que está afectando a muchas personas, no tenemos defensas y tiene propagación muy importante. Y básicamente, para que mantengamos la calma, que sepamos que el 80% de la enfermedad es leve, pero hay un 20% que se pueden complicar, sobre todo si tiene enfermedad de riesgo, si tiene una enfermedad de base, si es hombre, si es fumador, si tiene más de 60 años y tiene algunas características como hipertensión, como diabetes, como enfermedades crónicas, que hace que el sistema inmune sea más débil y que la enfermedad como tal pueda ser más severo en ellos. Lo que ustedes ven en rojo es el nuevo coronavirus, pero lo que ustedes ven en azul y ven en negro son los coronavirus primos hermanos. Cuando uno lo ve genéticamente así extendido, uno observa que hay un coronavirus que es muy parecido al del murciélago y ven más abajo un coronavirus que es primo hermano del SARS. Entonces, es por eso que la fuente se presume que sea animal. Pero vean ustedes, esta triada que siempre tiene en cuenta uno cuando uno ve un virus o una enfermedad nueva, y en este caso, si analizamos la transmisión, no sabemos mucho de la transmisión. Si analizamos la patogenia, estamos en curso para investigar cómo se comporta el virus. Y la virulencia, vemos que la letalidad se ha investigado. Si bien la letalidad es más que la influenza, sabemos que menos que el SARS y menos que el MERS. De todas maneras, hay muchas cosas del virus que no se conocen. Uno, la fuente. Y repito que no se sabe exactamente de dónde viene. Presumimos animal. La patogenicidad se sabe que produce enfermedad muy frecuente en personas con riesgo. Produce el 80% de enfermedad leve, pero un 20% con neumonía, con compromiso del estado general y enfermedad grave. La virulencia, ustedes van a ver que la letalidad de algunas personas que se afectan puede estar afectado por unos más que otros, pero más o menos oscila entre 1 y 3%. Sin embargo, el periodo de incubación es una incertidumbre también. Se sabe por las 44.000 personas que se han publicado, se le pudo hacer seguimiento y se mostró que se incuba entre 3 y 7 días. Un grupo menor puede durar 14 días incubando y aún mucho menor, menos del 2%, puede durar hasta 21. Pero por lo general el 98% del periodo de transmisión está entre 3 y 7 días. Sin embargo, el tratamiento no lo conocemos. No hay tratamiento para el coronavirus, no hay vacuna y lo que les contaba se va a demorar y todo lo que hay al momento básicamente es anecdótico y empírico para el uso para el coronavirus en cuestión de tratamiento, por lo que el manejo básicamente se ve limitado al soporte. Importante esta diapositiva porque fíjense ustedes que fue la primera publicación del New England Journal donde muestra que el virus, lo que ven en naranja, empezó en un mercado. Cierran el mercado y el virus apareció en muchos otros sitios. Pero lo rescatable de esta diapositiva es que los chinos esta vez, esto empezó a finales de noviembre, mediados de diciembre, y en la primera semana de enero ya se tenía el virus identificado. Se sabía genómicamente cómo el virus se comportaba.
Y algo para mostrarles con respecto a la transmisión. Si yo tenía, así fue los primeros publicaciones donde el virus, ustedes lo ven en rojito, una persona enferma transmitía en azul lo que ustedes ven en azul. Entonces, una persona, los primeros 4 casos, una persona infectaba a 2. Pero los siguientes que se documentó, una infectaba a 8 y otras no infectaban a ninguno. Sin embargo, luego una infectaba a 4 y cada una infectaba a 1. Entonces, se hace la regla matemática, hoy en día se sabe que por cada persona enferma, por lo menos son 2 o 3 las infectadas. Y si miramos la parte de letalidad y contagiosidad y la comparamos con los otros virus, ustedes van a ver el MERS, que es el que venía en 2012 del camello, Jordania y Arabia, van a ver que la letalidad fue muy alta, que fue casi el 40%. Sin embargo, miren ustedes, la transmisibilidad fue importante. Sin embargo, comparado con el SARS, la letalidad fue menor en el SARS. Y este nuevo coronavirus, ustedes van a ver que la letalidad es el 3%. 3 de cada 100 se mueren. Y ustedes van a ver que la transmisibilidad está entre 1 y 3. O sea que por cada uno afectado, por lo menos 3. ¿A qué se debe eso? Si tenemos una persona infectada y una persona alrededor sana, vemos que el virus puede desplazarse 6 pies. 6 pies más o menos 1.80, casi 2 metros. Entonces, si yo estoy enfermo, toso y estornudo, el virus puede estar hasta 2 metros de distancia. Pero yo hago esta comparación, lo que ustedes ven acá es el virus del sarampión. Yo tengo a alguien infectado y tose y estornuda, el virus se va por vía aérea al sarampión y puede afectar a 30 metros 18 personas. Entonces miren ustedes la comparación. Por cada una se afectan 3 en coronavirus y por cada una se afectan 18 personas en el sarampión, porque el virus viaja a más distancia y se va básicamente por las vías aéreas, por microgotas. Es muy importante hacer esa diferenciación. Sin embargo, cuando comparamos con la influenza por cada persona afecta a una persona y esta por cada persona afecta a 3, o sea que es más contagioso que el de la influenza. Sin embargo, se ha favorecido también en China por la comunicabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas personas que viajan alrededor de China. Entonces ustedes van a ver en un mes, miren ustedes, en un día viajan 23.000 personas a Japón o a Tailandia 55.000, a Italia, al Reino Unido y a Francia y Estados Unidos. Por eso lo primero que hicieron fue bloquear los aeropuertos. Pero ustedes van a ver cómo viajan alrededor de China. Miren, en un día 136.000 personas viajan a Pekín o a Shanghái o a Hong Kong o a Kunming de Wuhan. Por eso la comunicabilidad dio que en el SARS, en el 2002, más o menos 1 billón de chinos viajaban entre tren y avión. Ustedes van a ver en esta época del coronavirus nuevo, se espera de 1.700 millones de chinos que viajan más o menos 4 billones de personas en tren y en avión. Entonces, con esa comunicabilidad, la transmisibilidad tiene que ser alta. Además, aparte de muchas personas juntas, muchas personas viajando, hace que el virus se haya transmitido más rápido. Y esto es producto de la comunicabilidad. Y mire, no es raro que en Tailandia, Japón, Taiwán, Corea, Estados Unidos, Singapur, sean los sitios donde más casos han habido y han aparecido los primeros casos de transmisión importados de gente que viajaba de China. Ustedes van a ver a España, pero van a ver Colombia. Esto era antes cuando nada más venía de China. Hoy que se ha extendido a 9 países, la probabilidad de contagio, fíjense que puede ser aumentado. Antes los vuelos eran indirectos y una persona tenía que viajar por lo menos 2 o 3 días para llegar directo de China. Otro punto que nos llama la atención es el periodo de incubación. Yo les contaba esta curva, nos dice que hay un periodo de incubación básicamente entre 3 y 7 días. Sin embargo, se extiende hasta el día 14 y un porcentaje muy pequeño se puede ver hasta el día 21. Sin embargo, miren que eso ha cambiado. Inicialmente el periodo de incubación era 4.8 días, sin embargo ha cambiado cuando los casos son importados, ese periodo de incubación puede durar 5.8, más o menos 1, es decir, 7 días. Importante, esto que apareció en el Reino Unido, en Londres, donde básicamente da los principios básicos para el control del coronavirus. Y vean ustedes, y en estos principios básicos nos dice que en las medidas estándar, es decir, la higiene, lavado de manos y la limpieza y desinfección es fundamental para el control de esta enfermedad. Y por otro lado, en este punto nos dice que a través de las gotas, lo que les conté inicialmente, el contacto indirecto y los aerosoles es la fuente principal de contagio de este virus. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo debemos prevenir y debemos controlar, el uso de mascarillas cuando alguien está con sintomático respiratorio, el limpieza y desinfección, lavado de manos para toda la superficie donde el virus eventualmente se pueda quedar.
Y si yo soy trabajador de la salud, manejo pacientes, voy a hacer procedimiento obligatorio de usar la máscara de alta eficiencia N95. Y esto es lo que les contaba de transmisión. El virus puede durar por humedad en superficie, inicialmente decían que 24. Esto fue la primera publicación donde nos decía que puede aparecer en teflón, teflones, miren, en superficies acrílicos, en PVC, en cerámicas, en vidrio, hasta 5 días. Pero la publicación del fin de semana dice que el virus puede estar hasta 9 días en superficie. Por eso tan importante, lavado de manos, limpieza y desinfección. Lo he repetido cada 5 minutos. Me lo preguntan cada rato. ¿Qué riesgo tenemos cuando viajamos? Ustedes ven en rojo una persona enferma, una persona que tiene síntomas respiratorios, en este caso por coronavirus. Uno espera que 2 sillas adelante, 2 sillas atrás y 2 sillas a los lados son las personas que más riesgo tienen. Entonces, por eso, sanidad portuaria y en las aeronaves, una persona hoy en día se detecta que tiene síntomas respiratorios, la azafata o la tripulación en sí tiene que brindarle a esta persona asintomática una mascarilla, esa mascarilla quirúrgica para evitar que esas personas alrededor se contagien. Sin embargo, miren ustedes el riesgo que tienen las personas que están por lo menos más de 2 metros de distancia, es mucho menos. Esta es la publicación del CDC de Atlanta de cómo debe comportarse en los sitios de trabajo cuando uno viaja en un avión o cuando los contactos básicamente que tiene alrededor de alguien que tenga síntomas o sin síntomas. Entonces hemos hablado por un lado del virus, hemos hablado de la epidemiología, hemos hablado de todo alrededor de la transmisibilidad, el contagio y ahora vamos a hablar de clínica. Esto de clínica es muy importante porque es la primera publicación que hubo de 100 personas afectadas por el coronavirus. Pero sigue siendo muy sensible lo que nos describe acá, porque fíjense ustedes que un porcentaje importante hacen fiebre, que es casi el 83%. O sea que hoy en día ya sabemos que hay gente que no hace fiebre y tiene coronavirus, pero sigue siendo un determinante la fiebre. Los otros síntomas es la tos, que el 81% hacen tos, o sea, 8 de cada 10 hacen tos. Sin embargo, que se acorte disculpe que esté en inglés, que se acorte la respiración, que tenga dolor muscular y las mialgias, que lo decimos en medicina, es muy importante. La confusión, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la rinorrea. Los síntomas respiratorios van a ver que gastrointestinales, como la diarrea y el vómito es menos de 1%. ¿Esto para qué les cuento? Porque fíjense ustedes que una vez atacaron los síntomas, uno espera que antes del 7º día aparezcan hospitalizados. Pero se ha visto que entre el día 10 y el día 11 entran a cuidado intensivo. Esto fue en la etapa inicial de la enfermedad. ¿Qué se está viendo hoy en día? Que antes del 10º día, es decir, a la mitad de los días, el paciente hace compromiso general y entra a cuidado intensivo. Entonces, fíjense ustedes, esta epidemiológicamente es la publicación más importante del Centro de Control de Infecciones de China, que les conté, se publicó la semana pasada. Y básicamente nos dice que de 44.672 personas descritas, de las 80.000 que iban en ese momento, fíjense ustedes que había apenas menos de 1% de niños, 416 casos. Y los niños no mostraron fatalidad, es decir, la letalidad, la mortalidad en niños por este virus es muy baja. Sin embargo, importante, las personas más afectadas, vean ustedes, 60 a 69 años, 70 a 79 años y más de 80 años. Entonces, el gran porcentaje son mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos y personas con algún grado de comorbilidad, llámese fumadores o llámese personas con enfermedades crónicas. Y esto creo que es lo más importante, lo que les contaba. El 80% de esos 44.000 personas fueron leves, el 14% severa y un 5% crítico. ¿En qué consistía el crítico? Requerían intubación, ventilación mecánica y algunos, la mayoría, siguen hospitalizados después de 2 y 3 semanas en cuidado intensivo. Entonces la enfermedad cuando se da severa es severa y requieren no solamente de ventilación mecánica, todo lo que hacen alrededor de medidas salvatorias incluyen, aparte de la oxigenoterapia, algunos han usado corticosteroides, han usado antivirales, han usado cualquier medicamento que son básicamente compasivos y salvatorios, porque básicamente usándolo o no usándolo el desenlace puede ser igual. Porque hasta ahora nada se ha descrito que es la primera opción para usar para coronavirus. Todo lo han inferido del SARS, del MERS, pero nada de estudios como tal controlados, estudios experimentales que nos digan que este tratamiento es el específico para este virus. Esta publicación la traigo porque fueron 8.800 personas que se documentaron y vean ustedes cómo se comportó. Neumonía leve fue en un 70%,
pero vean, en un 25% hubo neumonía severa y no neumonía en un 5%. Entonces sigue siendo la constante. La mayoría de casos son leves, que pueden haber con neumonía, la mayoría son hombres, la mayoría son más de 50 años, aquí apareció ese dato, pero algo muy importante para recordarles es que la transmisibilidad fue comparable y la baja letalidad comparado con el SARS y el MERS. Esto es para mostrar a los pediatras, porque fíjense que siempre nos preguntan a los pediatras cómo se comporta el virus. Esta publicación en pediatría primero nos resalta que hay que buscar el diagnóstico diferencial, porque aparte del coronavirus, los niños es muy frecuente que tengan otro virus que afectan y hay que determinarlos, hay que buscarlos y hay que descartarlos. ¿Qué dice esta publicación pediátrica con respecto al manejo en niños? Y la extrapolo porque en adultos se comporta absolutamente igual. El aislamiento es fundamental, la oxigenoterapia y todas las medidas de soporte. Muy importante, fíjense ustedes que aunque maneja antivirales, maneja interferón alfa, lopinavir, ritonavir, que son medicamentos antirretrovirales para el VIH, usan oseltamivir, usan el Arbidol, usa Remdesivir, que todavía no tiene el registro para el uso en estos casos. Sin embargo, todos son anecdóticos, porque ninguno tiene estudios contundentes que nos diga qué es lo que sirve. Se han usado glucocorticoides, inmunoglobulinas, han requerido en un 15-20% soporte ventilatorio, invasivo y no invasivo. Algún porcentaje, entre el 1 y el 3% han requerido ECMO. Recuerda, circulación extracorpórea, sobre todo hablo de adultos. Pero el soporte circulatorio incluye dopamina, vasopresores, inotrópicos, han sido útiles en algunos casos. Y vean ustedes, y el resumen, los casos de los niños es absolutamente benigno. Esta es una casuística de 10 niños, donde básicamente no requirieron ventilación mecánica, fueron lactantes y la mayoría les fue muy bien. Y esta es el comportamiento en Colombia. ¿Cómo se ha comportado el virus en Colombia? Por un lado, pueden aumentar el uso de servicios en salud y desde ahora nos estamos preparando. Pero por otro lado, se puede aumentar el incremento de costos como diagnósticos asociados, la atención y tratamiento, pero por otro lado también pueden haber muertes. Entonces, eso es lo que queremos prevenir. Sin embargo, tenemos unas acciones de promoción y prevención que se juntaron y se ligaron a la vigilancia, para que si bien no les voy a hablar de cada uno de estos, porque ya ustedes lo conocen, pero es para reforzarles que nosotros hacemos vigilancia para infección respiratoria aguda en Colombia de 4 vías. Por un lado, vemos la notificación colectiva, que es todo lo que llega a consulta externa y urgencias. Entonces, si leemos un boletín epidemiológico, en el boletín nos van a decir hay tantas consultas, tantos hospitalizados en urgencias. ¿Cuántos hospitalizados hay en sala y cuántos llegan a cuidado intensivo? Es la forma indirecta de nosotros ver la vigilancia de infección respiratoria aguda. Pero hay otra forma específica individual que es a través de un centinela. En Colombia hay 14 sitios centinela que el boletín epidemiológico del instituto lo informa semanalmente. Y nos dice, en Bogotá son 4 sitios centinela, la Fundación Cardioinfantil, el Hospital Santa Clara, el Hospital Tunal Meisen y el Hospital de Kennedy para Bogotá. Vigilan cómo son los virus, cuáles son los virus, cómo circulan y nos dan una idea de cómo es el panorama de virus en Colombia, sumado a los 14 más sitios en Colombia. Sin embargo, la otra forma de averiguar los virus nuevos a través del IRAS grave inusitado. El IRAS grave inusitado es una forma de identificar nuevos virus porque rápidamente nos dice si alguien viene de afuera del país, cuida cerdos o cuida aves, si alguien trabaja en la salud o hay un conglomerado de infección respiratoria que no se sabe la causa, ese es un IRAS grave inusitado o requiere ventilación mecánica, inotrópicos, y súbitamente en menos de 72 horas se comporta así, eso es un IRAS grave inusitado. Se anidó y se unió ese concepto para captar todos los que vengan de afuera y en más de los 9 sitios que hemos descrito para pensar que puede ser un coronavirus. Entonces, fíjense ustedes, tenemos esa ficha de notificación que básicamente nos dice que hay virus clásicos, que son el virus de influenza, el adenovirus, el A influenza A y B y el parainfluenza. Pero tenemos virus emergentes como el metaneumovirus y el bocavirus, los enterovirus y los coronavirus, incluyendo el nuevo coronavirus, aparte de los 6 que ya veníamos determinando. Importante es el perfil de vigilancia. Yo sé que en Cundinamarca, en Bogotá, pero este es el de la nación, donde se consolidan todos. Lo que ustedes ven en azul rey es el virus sincitial respiratorio. Ustedes van a ver que durante todo el año circula. Sin embargo, lo que observan en azul marino es el virus de influenza, que es el H3N2.
y lo conservan en naranja, que en todo el año ha circulado, no como en el 2018, no como en el 2019 predominó el virus sincitial respiratorio, hubo circulación de influenza H3N2 y también hubo influenza H1N1. ¿Para qué les cuento esto? Porque de los 23 que han venido de alertas, hemos tenido en casi la mitad influenza positivos, que han venido de China, donde lógicamente esto es China, y ustedes van a ver cómo ha circulado influenza en ese país, y muy importante lo que ven en azul oscuro es el H3N2, que es lo positivo que he dado en las personas que se le ha documentado aquí en Colombia, que vienen de China, pensaban que era coronavirus, y fíjense ustedes, se documentó influenza H3N2. ¿Para qué les cuento esto? Porque ya viene el pico respiratorio en Colombia, y paralelo a los otros virus, y eventualmente cuando llegue el coronavirus, van a circular otros virus, y mucho más importante el de influenza, que ustedes saben que al momento ha matado más de 20.000 personas en el mundo, para la que hay vacuna, y todavía muchas veces somos renuentes a vacunarnos. El biológico tiene que llegar a Colombia, porque nosotros somos hemisferio sur, tiene que llegar en marzo, y empezamos la vacunación finales de marzo, principios de abril. Y siguen siendo recomendados los niños, el adulto mayor, las personas con enfermedades crónicas, las embarazadas, los trabajadores de la salud, son los que tienen que vacunarse para influenza. ¿Para qué les cuento esto? Porque una vez llegue el virus, una vez llega el pico respiratorio, ojo, porque tenemos que vacunar nuestras personas y como médico o trabajador de la salud, recomendar en los que tienen indicación de protección contra este biológico. ¿Cómo se ha comportado la vigilancia en Colombia? Por un lado, el año pasado disminuyeron consulta externa, hospitalizaciones en unidades. Pero ¿qué vemos en las últimas semanas? Ustedes van a ver que en las últimas semanas se ve un aumento de hospitalizaciones en cuidado intensivo. Y básicamente está dado por el IRAS grave inusitado. Entonces, si miramos de dónde vienen, la mayoría, el 5% es de IRAS grave inusitado en Colombia, que más o menos el año pasado fueron 875 personas, y de los cuales disminuyó comparado al año 2018. Lo que va este año es que hay un pico, y sobre todo hospitalizados en cuidado intensivo, pero la proveniencia ninguno viene de China, casi todos vienen de México, de Estados Unidos. Entonces, esa y es el 5% de IRAS grave inusitado que corresponde a personas que vienen del exterior. Entonces, eso lo tenemos de línea de base ahora que empieza el coronavirus, que empezará básicamente para mirar de dónde provienen y cómo se comportan estos virus. Y esto para decirles que esta ficha 348 es la que utiliza vigilancia del instituto para alguien que venga de afuera, que se sospeche un coronavirus y que se haya hospitalizado en cualquier sitio. Sin embargo, importante, las personas que vienen de afuera, es un caso probable, pero que no requieren hospitalización. Son personas que pueden tener fiebre, pueden tener síntomas respiratorios, deben incluirse en la ficha epidemiológica 346, porque básicamente no están hospitalizados y pueden tener síntomas respiratorios leves. Esas personas se les tiene que tomar muestra, descartar las otras posibles patologías y mandar la contramuestra al Laboratorio de Salud Pública o al laboratorio del Instituto Nacional de Salud, donde se descarta coronavirus. Este es el flujograma del INS, lo pueden encontrar en la página del instituto. Si alguien viene de afuera, de los 9 países, si básicamente tiene síntomas y fiebre y tos, esta persona puede tener un coronavirus y básicamente si requiere hospitalización debe incluirse posiblemente como IRAS grave inusitado y la ficha 348. Si esta persona tiene fiebre, tiene tos, pero no requiere hospitalización, se debe incluir por una IRA leve o moderada y notificar en la ficha 346, que es la que tiene el instituto básicamente para hacer el seguimiento. Ambas personas se tiene que desplazar un grupo de vigilancia, en este caso de Cundinamarca, tiene que ir la investigación epidemiológica del caso, tiene que llegar básicamente al sitio para tomársele la muestra en la IPS, en la EAPB, porque aparte del diagnóstico viral que se le tiene que descartar de los virus que comentamos, esa persona que viene de afuera, que tiene 14 días de haber ingresado al país, o que ingresa directamente en los últimos 14 días, ha estado en los sitios 9 que hemos comentado, o es trabajador de la salud, o ha tenido contacto directo con alguien sospechoso de coronavirus nuevo, esta persona se le tiene que descartar otras posibles patologías. Una vez se dice que sí, esta persona se le tomó la muestra y todo fue negativo, entonces algún virus fue positivo. Hoy en día esto cambió y el instituto dice que si yo tengo alta probabilidad porque vengo de afuera, a pesar de habérseme descartado,
debo tomar una contramuestra y mandarla al instituto que se va a descartar que tiene o no coronavirus. Conclusión, bien sea por la ficha 348 que está hospitalizado o por la 346, donde esté, se debe llegar a tratar de descartar el diagnóstico, primero de las otras posibles etiologías y final hacer la muestra para coronavirus que va al instituto, pronto se hará en Bogotá y debe de tratar de localizarse y descartarse que no sea la nueva enfermedad. Importante que tiene el ministerio, un procedimiento para el viajero, llega la persona de afuera, se identifica ese viajero, arriba esa persona y básicamente se va a documentar si tiene 3 preguntas, si tiene tos, si tiene fiebre o si viene de alguno de las provincias de China o de alguno de los 9 países que hemos contado, o si no tiene síntomas y también viene de esos sitios. Si tiene síntomas, directamente se activa el protocolo y esa persona va a su respectiva institución donde se le va a hacer básicamente con todas las medidas de aislamiento, de bioseguridad, sus exámenes respectivos y se va a descartar si tiene uno de los virus usuales o si tiene coronavirus. Pero si esa persona se documenta aquí que es asintomática, directamente esta persona, aquí está el nuevo lineamiento, va a entrar por algún punto de entrada o va a llegar a urgencias eventualmente o va a llegar por consulta externa, no tiene síntomas, no, esta persona hay que lavarse las manos, usar tapaboca y se va a quedar 14 días seguidos por la entidad territorial, en este caso por Cundinamarca o por su ARD respectiva, con tapabocas en casa, llamándolo, tomándose la temperatura, porque puede ser un caso sintomático y antes de 14 días no lo podemos descartar. Si eventualmente tiene síntomas, entra al protocolo de síntomas, el que hemos contado el lineamiento respectivo. Y hemos hablado de 3 procedimientos, uno del viajero, otro de bioseguridad y este es el del lineamiento de atención. Y aquí está la definición de caso. El primer caso que les dije va hospitalizado, el segundo caso es el que tiene una infección respiratoria que no requiere hospitalización y todo debe descartarse el nuevo coronavirus, lo que ustedes ven en café, y una vez se confirma el nuevo coronavirus, eventualmente va a llegar el caso, se va a tener por lo menos de 7 a 14 días hospitalizado, se va a tener todas las medidas de gotas y de contacto y se va a manejar todo lo alrededor de ese caso posible que vamos a determinar al día que llegue. ¿Cuándo consultar al médico? Eventualmente si esa persona se va para la casa, si hay respiración rápida, si hay fiebre de difícil control, si el pecho le suena, si hay somnolencia, hay ataques, hay decaimiento, hay deterioro del estado general, todas las medidas de lavado de manos, que es lo más importante, la limpieza y desinfección de superficies. Y estas son las circulares que las anidamos y las recordamos aquí que son de infección respiratoria aguda. La 23, la 31, que son circulares que siguen vigentes para IRA, básicamente le enfatizamos ahora que llegue el pico respiratorio. Recordar como entidad territorial todo lo que tenemos que hacer, lo de desarrollar capacidades, es lo que estamos haciendo aquí con este video, monitorear acciones de manejo y control, básicamente es lo que estamos reforzando. Los que tienen que hacer las EAPBs e IPS, lo de reorganizar el servicio, recordar que las salas cera, si bien no son aplicables para el coronavirus, son aplicables para llegue el pico respiratorio y las salas cera como estrategia tienen que funcionar. Ya para terminar, recordar que el lavado de manos es fundamental, ventilar e iluminar los espacios de la casa y oficina es fundamental. Si no tenemos ventilación de compresión negativa, que en ningún sitio, son poquitos los sitios en Bogotá y en Cundinamarca que lo tenemos que tener puertas cerradas, ventanas abiertas, todo lo que tener el cuidado y precaución con el contacto con personas que tengan tos o síntomas respiratorios, estar a por lo menos 2 metros de distancia, tapar la boca, la nariz cuando vamos cuando hay cambios de temperatura. En la mañana salimos en Bogotá con mucho frío, llegamos con mucho sol, ojo con esos cambios de temperatura brusco. Fomentar la lactancia materna, recordar todos los menores de 6 meses deberían recibir exclusivamente lactancia materna. Mantener el esquema de vacunación completo para todas las edades y recordar que a finales de marzo, principios de abril, llega la vacuna de influenza y las personas, población objeto del país, tienen que vacunarse. Estas son las circulares y normatividad que ha aparecido en los últimos meses. El mes de febrero, la circular 005 que se refería al coronavirus y nos dice como institución, como entidad, como todo, qué tenemos que hacer. Y el 24 de febrero, el Ministerio del Trabajo sale la circular 17, donde enlaza y articula todas las acciones que desde el Ministerio están nombrando. Para terminar,
mantener la calma, que es fundamental. El coronavirus va a llegar, estamos preparados y preparándonos para que no nos agarren desprevenidos. Mantener y reforzar la vigilancia es fundamental. Y fíjense ustedes que lo coloco en una diapositiva del instituto y del ministerio, porque básicamente estamos unidos para que se siga y se adapte la parte de vigilancia. Recordar el 348 para el IRAS grave inusitado, el 346 para persona que venga de afuera, que no tenga sintomatología de hospitalización, pero requiera incluirse en la ficha por un posible coronavirus. Recordar el asintomático, porque tiene que hacerse un seguimiento a través de la entidad territorial. Debe estar en la casa 14 días con llamada, con seguimiento continuo, porque esos asintomáticos hoy en día son los que nos preocupan, porque tienen 14 días para eventualmente desarrollar síntomas y generar la cascada de lineamiento que ya a ustedes les presenté. No exceder la capacidad diagnóstica, porque inicialmente en esta fase que estamos en alistamiento, luego vendrá contención y final mitigación. No todo el mundo le podremos tomar muestra, como pasó con H1N1, pero en este momento tenemos que estar listos para tomar y descartar a los que requieran hacer el diagnóstico diferencial y a quienes requieran descartar la enfermedad por coronavirus. Muy importante prepararnos para el pico respiratorio, porque ya empezó en la otra semana, ya empezaron las unidades de cuidado intensivo, ya empezó consulta externa y urgencias, y aparte de los síntomas y los virus respiratorios que circulan, vamos a tener los otros virus que siempre nos han dado que hacer. Ojo con eso, estar preparados. La forma de nosotros prepararnos indica para el nuevo coronavirus es tener, si yo tengo transmisión por gotas, ojo el uso de mascarillas quirúrgicas si yo estoy con una persona asintomático respiratorio. Si yo tengo el contacto, superficies, tener lavado de manos todo el tiempo, medidas de estándar y limpieza y desinfección de superficies. Y recordarle el aerosol para máscara de alta si yo atiendo pacientes. Por último, el diagnóstico temprano, ustedes saben, por eso nos estamos preparando para tener medios diagnósticos. El temprano aislamiento de una persona que llega, desde que llega tenga sospecha, yo lo tengo que poner en un triaje diferente, atenderlo aislado y todas las medidas de protección con los elementos de protección disponibles por cada institución y por supuesto desde la entidad territorial como Cundinamarca. Y el tratamiento temprano, así sea el soporte de oxígeno, así sea el soporte ventilatorio. La mortalidad que se dio inicialmente en China fue que llegaron todos al tiempo y no estaban preparados. Y la mortalidad ha disminuido a medida que nos vamos preparando. Muchas gracias por este espacio. Recordar, estarnos preparados, diagnóstico temprano, aislamiento oportuno, preparación con los elementos de protección personal y sobre todo guardar la calma. Muchas gracias. Ojalá hubiera sido claro, ojalá hubiera enfatizado y reforzado lo que ustedes ya saben, pero recordar, guardar la calma y prepararnos. Cundinamarca, región que progresa.